¿Qué dirían si les contara que un cocinero fue condenado a morir hervido vivo? Suena como una pesadilla medieval, pero esto sucedió en 1531 en Inglaterra. Y lo más aterrador es que no lo ordenó un tirano enloquecido, sino uno de los reyes más famosos de la historia. Imaginen esto, están siendo sumergidos lentamente en un caldero de agua hirviendo. Su piel se llena de ampollas, sus gritos rebotan en las paredes de piedra, mientras una multitud de espectadores observa con una mezcla de horror y curiosidad morbosa. Esto no es una escena de película de terror, esta fue la realidad que enfrentó un simple cocinero llamado Richard Rose. ¿Por qué un cocinero común mereció un destino tan cruel? ¿Qué pudo haber hecho tan terrible para que el rey Enrique VIII personalmente se encargara de que fuera hervido vivo? La historia de Richard Rose no es solo una página sangrienta de la historia. Es una lección sobre cómo funcionaba el poder en la Inglaterra Tudor y qué tan delgada es la línea entre la civilización y la barbarie. Transportémonos al año 1531. Inglaterra está viviendo uno de los periodos más tensos de su historia. Enrique VIII aún no se ha convertido en el tirano obeso que recordamos, pero ya comenzaba a mostrar esa crueldad despiadada que haría su nombre sinónimo de terror. El rey desesperadamente quiere un heredero varón, y este deseo lo lleva a cuestionar su matrimonio con Catalina de Aragón. La tensión religiosa permea cada aspecto de la vida. El espectro de la herejía flota en el aire, católicos y protestantes emergentes se miran con sospecha y miedo. Y el envenenamiento se considera un crimen particularmente vil, asociado con la cobardía y la traición. El Londres de esa época era una ciudad de contrastes. Palacios reales lujosos convivían con tugurios miserables, y las celebraciones cortesanas brillantes ocurrían junto a ejecuciones públicas que atraían multitudes como cualquier festival. Smithfield, donde Richard habría de encontrar su muerte, ya era conocido como un lugar de castigos, especialmente para herejes religiosos que eran quemados allí en la hoguera. En este ambiente explosivo, el papel de cocinero o catador de comida tenía una importancia sorprendente. Quienes preparaban alimentos para los poderosos literalmente tenían sus vidas en sus manos. Un cocinero real era un puesto de confianza, y por tanto, la traición de tal persona se percibía como particularmente repugnante. Richard Rose servía en la casa de John Fisher, obispo de Rochester, un hombre que más tarde se convertiría en santo, pero que ya entonces caminaba por una línea muy peligrosa como uno de los defensores más fervientes de la reina Catalina contra el deseo de Enrique de divorciarse. El 18 de febrero de 1531 ocurrió el evento que selló el destino de Rose. Varias personas en la casa del obispo Fisher se enfermaron gravemente después de consumir una sopa que Richard había preparado. 2 personas murieron, un hombre llamado Bennett Curben y una mujer pobre sin nombre que había sido alimentada por la caridad de la casa. El propio obispo Fisher, quien según informes había comido solo una pequeña porción de la sopa, se enfermó gravemente pero sobrevivió. Inmediatamente surgieron sospechas de envenenamiento, y Rose fue rápidamente identificado como el culpable. Durante el interrogatorio, Rose supuestamente admitió haber agregado algo a la sopa, pero afirmó que era una broma, un laxante destinado a causar molestias, no la muerte. Esta explicación poco ayudó a su causa. Sin importar si intentaba asesinar o simplemente hacer una broma, alterar la comida en una casa noble, especialmente una conectada con la corte real, se veía con la máxima seriedad. En una época anterior a la medicina moderna, la línea entre una broma dañina y un envenenamiento mortal era peligrosamente delgada. Las implicaciones políticas del incidente eran imposibles de ignorar. El obispo Fisher no era solo un clérigo cualquiera, sino un oponente político significativo de las políticas del rey. Aunque no había evidencia directa que vinculara las acciones de Rose con algún complot contra Fisher específicamente, el momento era suficientemente sospechoso como para plantear preguntas sobre si el cocinero podría haber estado actuando bajo órdenes de alguien más. ¿Fue este un intento de asesinato fallido, una advertencia, o realmente solo una broma que salió terriblemente mal?
Estas preguntas aún desconciertan a los historiadores. Lo que está claro es que Enrique VIII mostró un interés personal en el caso. La respuesta de Enrique VIII al envenenamiento fue rápida y sin precedentes. En lugar de permitir que Rose fuera juzgado a través de procesos judiciales normales, el rey tomó la medida extraordinaria de hacer que el Parlamento aprobara un acto especial específicamente para abordar este caso. El acta de envenenamiento de 1531 declaró que el envenenamiento era alta traición, un crimen contra la corona misma, y críticamente, hizo esta ley retroactiva para que pudiera aplicarse al caso de Rose a pesar de que el acta no existía cuando se cometió el crimen. El acta especificaba que Rose debía ser hervido vivo, un castigo que no había sido previamente codificado en la ley inglesa. Este método de ejecución fue elegido deliberadamente por su naturaleza horrífica y significado simbólico. Los envenenadores trabajaban a través de ollas hirvientes y calderos calentados. Ahora el instrumento de su crimen se convertiría en el instrumento de su castigo. La naturaleza retroactiva de la ley era particularmente perturbadora incluso para los estándares Tudor. Violaba el principio de que una persona debería ser juzgada según las leyes existentes al momento de su ofensa, un concepto reconocido incluso en la jurisprudencia medieval. El 5 de abril de 1531, Richard Rose fue llevado a Smithfield en Londres para su ejecución. Una gran multitud se había reunido para presenciar este espectáculo inusual, atraída por la notoriedad tanto del crimen como de su castigo. Las ejecuciones públicas eran comunes en la Inglaterra Tudor, sirviendo tanto como entretenimiento como instrucción moral para la población. El aparato de ejecución era tanto simple como aterrador. Un gran caldero lleno de agua y calentado hasta hervir. A diferencia de los métodos más comunes de ahorcamiento o decapitación, que podían ser relativamente rápidos si se ejecutaban correctamente, hervir prometía una muerte prolongada y agonizante. Algunos relatos históricos sugieren que Rose fue sumergido en el agua gradualmente en lugar de todo de una vez, extendiendo su sufrimiento y el espectáculo para la multitud reunida. Los relatos contemporáneos de la ejecución son escasos pero indican que Rose sufrió tremendamente. El cronista del siglo XVI Edward Hall escribió que Rose rugía muy fuerte mientras era ejecutado. Sus gritos se extendían por Smithfield y dejaban una impresión incluso en una multitud acostumbrada a castigos públicos. Los efectos físicos habrían sido horríficos, agua hirviente causando quemaduras inmediatas y extensas, llevando al shock y eventualmente a la muerte por una combinación de dolor, falla cardíaca y lesiones internas. Los testigos de este espectáculo siniestro habrían incluido personas de todos los sectores de la vida londinense, comerciantes y trabajadores, clérigos y artesanos, posiblemente incluso nobleza o funcionarios de la corte. Sus reacciones no están registradas en detalle, pero incluso en una sociedad mucho más acostumbrada a la violencia pública que la nuestra, esta ejecución se destacó por su crueldad. La ejecución de Richard Rose arrojó una larga sombra sobre la Inglaterra Tudor. En las consecuencias inmediatas, el acta de envenenamiento permaneció en los libros, estableciendo un precedente de que el envenenamiento era un crimen de magnitud especial que merecía castigo extraordinario. Aunque Rose fue la primera persona ejecutada por hervido bajo la ley de Enrique VIII, no sería la última. Para los historiadores modernos, el caso de Richard Rose ofrece valiosas perspectivas sobre la gobernanza y justicia Tudor. Demuestra la naturaleza personal del gobierno Tudor, como la voluntad del rey podía convertirse rápidamente en ley, como el castigo era moldeado por las preocupaciones reales. Y como los principios legales podían subordinarse a la necesidad política. La ejecución también resalta las complejas relaciones del periodo con el veneno como crimen y concepto. El veneno se temía no solo como método de asesinato, sino como metáfora de corrupción oculta e influencia extranjera. El legado de la ejecución de Richard Rose se extiende mucho más allá de su contexto histórico inmediato. Para los historiadores legales, el caso representa un ejemplo significativo de ley ex post facto, legislación que criminaliza acciones retroactivamente. Este principio, que nadie debe ser castigado por acciones que no eran ilegales cuando se cometieron,
ahora está consagrado en muchos sistemas legales modernos. El método de ejecución, hervir vivo, también tiene significado para entender las dimensiones simbólicas del castigo Tudor. Las ejecuciones nunca fueron solo sobre eliminar criminales. Eran actuaciones elaboradas que comunicaban mensajes sobre el poder, la justicia y el orden social. La historia de Richard Rose resuena con audiencias modernas en parte porque se sitúa en la intersección de varias preocupaciones humanas duraderas, los límites del poder estatal, la relación entre crimen y castigo, y el uso del terror como herramienta política. La participación personal de Enrique VIII en el caso también habla de preguntas perennes sobre el imperio de la ley versus el gobierno de los hombres. La capacidad del rey de crear una ley especial dirigida a un individuo específico resalta los peligros cuando demasiado poder se concentra en las manos de una persona. La naturaleza pública del castigo Tudor también invita a comparaciones con los tratamientos mediáticos modernos del crimen y castigo. Aunque ya no nos reunimos en plazas públicas para ver ejecuciones, los crímenes violentos y sus consecuencias siguen siendo pilares de la cobertura noticiosa y el entretenimiento. Mientras concluimos nuestro examen de la ejecución de Richard Rose, nos quedan más preguntas que respuestas. ¿Era realmente culpable de intento de asesinato? ¿O era simplemente el perpetrador de una broma que salió horriblemente mal? ¿Actuaba solo o era un peón en maquinaciones políticas más grandes? El registro histórico es insuficiente para proporcionar respuestas definitivas, dejando espacio para especulación continua e investigación por parte de historiadores fascinados por este episodio siniestro. Lo que está claro es que su ejecución se erige como un ejemplo sorprendente de cómo la justicia ha sido conceptualizada y administrada a lo largo de la historia. Desde la ley retroactiva que lo condenó hasta el espectáculo público de su muerte, cada aspecto del caso de Rose ilumina las vastas diferencias entre la jurisprudencia Tudor y los principios legales modernos. La Inglaterra de Enrique VIII era un reino en transición, moviéndose de conceptos medievales de justicia y realeza hacia el poder estatal más centralizado que caracterizaría periodos posteriores. El caso de Rose, con su acto parlamentario e intervención real, representa un paso importante en esta evolución. Para los espectadores modernos que miran hacia atrás a este capítulo perturbador de la historia, la ejecución de Richard Rose sirve tanto como advertencia como perspectiva. Nos advierte sobre los peligros del poder sin control y el potencial para la crueldad cuando los principios legales se subordinan a la conveniencia política. Pero también proporciona perspectivas sobre nuestra propia era, recordándonos que tan lejos hemos llegado en nuestros conceptos de justicia y derechos humanos. El caldero hirviente en Smithfield se enfrió hace mucho tiempo. Pero las preguntas que plantea sobre justicia, poder y humanidad continúan hirviendo a fuego lento a través de los siglos. Richard Rose, un hombre que de otra manera podría haber sido olvidado por la historia, en su lugar se convirtió en un símbolo de la brutalidad de una era y un estudio de caso en la evolución del castigo. Su terrible final, ordenado por un rey cuyo nombre se convertiría en sinónimo de exceso tiránico, nos recuerda por qué la restricción del poder y la protección de los principios legales importan en cada era, incluyendo la nuestra. Si esta historia los hizo reflexionar sobre qué tan lejos hemos llegado o qué tan frágil es nuestra civilización, denle me gusta y suscríbanse. La historia tiene muchas más lecciones oscuras que pueden enseñarnos a valorar lo que tenemos hoy.